Chevrolet se ve original y anda bien. Mirvic Repuestos. Mirvic Repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos. Su Chevrolet se ve original y anda bien. Cerro Largo y G. Mirvic Repuestos. 2901-1675. Se preparaba la semana clásica. Semana previa del clásico, lo hacía Nacional, lo hacía Peñarol. Según Marcelo Tejera, quien vamos a escuchar un ratito, el miércoles por la noche, según el vicepresidente de Peñarol, el jueves por la noche, se comunica el representante de la Quintana, justamente con el propio vicepresidente de Peñarol, y le transmite vía WhatsApp de que había un ofrecimiento concreto que Red Bull Bragantino le iba a hacer llegar a Peñarol sobre la Quintana. ¿Qué significaba este ofrecimiento? Significaba la salida inmediata de la Quintana, que se pagaba un dinero producto de una cláusula de salida de $1.250.000, $1.250.000 que marca el contrato. En realidad la cifra de Red Bull Bragantino es de $1,5 millones. Y que Red Bull hacía uso de esa cláusula para que en definitiva el jugador dejara Peñarol y se incorporara justamente al equipo brasileño. En esta propuesta, en esta oferta que hace el equipo brasileño, habla de una forma de pago de ese dinero. Dice un pago determinado a los 20 días, un pago dentro de unos meses y un pago al año para completar en principio el $1,5 millones. O sea que de alguna forma, de alguna manera, el cumplir con esa cláusula de salida se cumplía o se cumpliría más o menos en 3 pagos. Un contrato por 5 años para el futbolista con un salario realmente importante. Y qué bueno que a través del representante Marcelo Tejera se les hacía llegar la notificación de que Red Bull Bragantino justamente presenta esta oferta para Peñarol, o presentaba esta oferta para Peñarol. Reitero, según Marcelo Tejera, representante del jugador, esta oferta se le hizo llegar a Peñarol el miércoles por la noche. Según el vicepresidente de Peñarol, Eduardo Saindestal, esto llegó el jueves por la noche. El día viernes, el propio futbolista, a un correo electrónico oficial de Peñarol, manda un correo como una especie de notificación solicitándole a Peñarol que en función del contrato vigente que tiene con la institución aceptará la oferta. El futbolista, con sus asesores legales, cumpliendo con una formalidad. Esto fue el día viernes. Lo que dice Tejera que ante esta oferta llegada y el correo del día viernes no hubo respuesta de Peñarol. Anoche en la hora de los deportes, los muchachos de la hora de deportes charlaron en vivo. Yo participé de esa charla con el propio presidente de Peñarol, que estaba en su domicilio con un móvil que se hizo en vivo y en directo. Yo consulté al presidente de Peñarol si esa notificación el viernes había llegado el correo oficial de Peñarol por parte del jugador. Me dijo que sí. Y me dijo, te podrás imaginar, viernes a última hora. La respuesta la tuvo el sábado a última hora, después justamente del partido. Cuando se da esta situación y los dirigentes de Peñarol, presidente y vice, se enteran, esto explica el presidente de Peñarol, a quien vamos a escuchar sobre este tema en un instante, dijo que estaban viviendo un momento muy particular porque era previo al clásico, cosa que es verdad. Que el día viernes habló con el jugador, con la Quintana, y le dijo, mira Nacho, si vos tenés la cabeza ya de querer irte, yo tengo que hablar con el técnico para que no te tome en cuenta. Y Nacho le dijo, Nacho a Nacho, el jugador al presidente de Peñarol, quédate tranquilo que estoy metido en el partido, yo no le voy a hacer esto a mis compañeros, yo quiero jugar y romperla, cosa que termina cumpliendo porque el RR etiqueta del partido termina siendo la Quintana y además convierte un gol, pero yo quiero jugar el partido y después ya de 1 año y medio estar en Peñarol, quiero continuar mi carrera en el exterior y concretamente en Brasil. Esto lo cuenta Ruglio. Hasta ahí todo bien. Hasta ahí todo bien. Lo cuenta Ruglio en la hora de los deportes. También lo contó en Punto Penal.
de donde sacamos una frasecita para escuchar ahora. Lo que Ruglio también explica y dice: yo había hablado con Nacho días antes y me dijo, quédate tranquilo que estoy en mi mejor momento, y nunca me habló de la transferencia, días previos a que llegara esta situación, y habló en todo momento de la comodidad de Nacho La Quintana en Peñarol, con lo cual lo que está de alguna manera sugiriendo, diciendo directamente el presidente de Peñarol, es que acá hay una incidencia directa de Marcelo Tejera, su representante, para que rápidamente el futbolista cambie de opinión. Lo que pasa es que en el medio hay una oferta concreta. En la oferta de 5 años, con un salario que yo sé cuál es, el jugador soluciona definitivamente su situación económica para él y su familia. Entonces, de alguna forma, de alguna manera, aparece o aparecería como lógico que el jugador pueda cambiar de postura porque hay un contrato de 5 años con un salario importante, pero que además del porcentaje de la venta del futbolista, que hay un porcentaje para el jugador, que según el vicepresidente de Peñarol, esto lo dijo en el Polideportivo, tiene cedido el 20% para su representante, yo tengo entendido otra información. Que de la cifra global que recibe la empresa que originariamente había comprado a Defensor Sporting el pase de jugador para sacarlo de Defensor, él estuvo un tiempo sin jugar y después llega a Peñarol, hay un dinero importante también para el jugador y para su familia. Tenemos que retrotraernos a cuando el jugador sale de Defensor y llega a Peñarol, ¿lo recuerdan? Sí, claro. El jugador sale de Defensor, llega a Peñarol. Cuando llega a Peñarol, yo creo que ahí el manejo no fue el adecuado, porque se terminó exponiendo al futbolista. El jugador se pone la camiseta de Peñarol, le sacan una foto que no llegaron prácticamente a poner en las redes oficiales de Peñarol ya con la camiseta de Peñarol, cuando el contrato con Peñarol todavía no estaba firmado. ¿Por qué? Porque hubo una especie de acuerdo entre el representante del jugador y en aquel momento Ney, que era el presidente, si no mal recuerdo, de Defensor Sporting. Eso se lleva al Consejo Directivo de Peñarol. Se acuerda en principio con Peñarol. El tema que pasa, que después Ney lleva a la directiva de Defensor Sporting este principio de preacuerdo, o este principio de acuerdo, o mejor dicho, preacuerdo, si no decir principio de preacuerdo sería como una especie de redundancia, y la directiva no le aprueba al presidente justamente el acuerdo originario al que había llegado o ese preacuerdo. Entonces después Ney se vuelve a comunicar con Ruglio diciéndole: mirá, yo entendía esto, pero no me lo lleva la directiva, no lo va a votar, no puedo firmar de acuerdo. Hay una diferencia entre Defensor, lo que decía Defensor, y lo que decía Marcelo Tejera. Exactamente. Entonces, ¿por qué se termina exponiendo al jugador? Porque al jugador se le llevó a la sede, yo creo que de manera apresurada, hasta que no se firmara, no debía presentarse en la sede, se le puso la camiseta de Peñarol, se le sacó la foto oficial y todavía el contrato no se había firmado, y de hecho, por esto que estamos explicando, no se termina firmando. Y yo creo que ahí hay una responsabilidad compartida, pero también responsabilidad del empresario que, queriendo en este caso lo mejor para el jugador, terminó descuidando esta situación. El jugador termina saliendo de la sede de Peñarol sin firmar el acuerdo. Recuerdo una nota que se le hace a Tejera cuando sale, Tejera hablando, el jugador al lado llorando, y me parece que esta situación de exposición no fue buena. Lo dije en aquel momento, que seguramente generó el disgusto de Marcelo, a quien quiero mucho, compañero mío muchos años en Fox por radio, un pibe sensacional, me divertía mucho con Marcelo, porque desde ese día hasta ahora nunca más me respondió el teléfono. Y uno cumple simplemente la tarea de periodista, y ante la información que tiene y los hechos que ve, opina. Esto pasa normalmente. Cuando hay gente que querés, a veces tenés que criticarla, es parte del periodismo, y cuando hay gente que por ahí no te va ni te viene o desprecias, a veces tenés que elogiarla. Pasa. Pero bueno, no importa, simplemente una situación puntual. Sigamos analizando el tema. El chico se va para el interior, el chico creo que es de Paysandú, ¿puede ser? Sí. De Paysandú. Sí, sí. Y se queda un tiempo sin jugar. Es cierto que Ruglio se fue a Paysandú a hablar con el jugador y decirle: quédate tranquilo, Nacho, vamos a llegar a la solución y vos vas a jugar en Peñarol. Cosa que también es verdad. Para sacarlo de Defensor, porque era lógico que después de eso no iba a volver a Defensor, hay un dinero que se pone, no salió gratis. Ese dinero lo pone una empresa, que según dijo Tejera es una empresa privada. Y dice el presidente de Peñarol: no puede una empresa privada tener los derechos de un futbolista. El 75% pertenece a esa empresa y el 25% cuando llega a Peñarol pertenece a Peñarol, porque Peñarol entiende, y yo creo que está bien, que un jugador que llega en estas condiciones tiene la vidriera de Peñarol y Peñarol tiene de una futura venta que tiene un porcentaje.
que es lo que ha hecho en los últimos tiempos Peñarol. Bien. Firma un contrato La Quintana con Peñarol. En el contrato que se firma aparece una cláusula. Y esa cláusula, lo que yo tengo entendido, dice expresamente que el jugador deberá ser liberado por Peñarol si hay una oferta concreta por un valor de $1.250.000 de ahí para arriba. Peñarol deberá liberar al jugador para que pueda continuar su carrera en el equipo que deposita el dinero. Que esa era la cláusula del contrato, ¿no? Exacto. Bien. No dice Peñarol podrá liberar al jugador. Dice Peñarol deberá liberar al jugador. O sea que esa cláusula, si se cumple la condición, ¿cuál era? El depósito del dinero, el futbolista perfectamente se puede ir. ¿Qué se entiende del lado del representante del jugador y los abogados del jugador? Que esa cláusula con el ofrecimiento de Red Bull Bragantino se está cumpliendo. ¿Cuánto era la cláusula? $1.250.000. ¿Cuánto va a pagar de cláusula el Red Bull Bragantino? $1.500.000. Entonces se cumple la condición, opera la cláusula que dice deberá liberarlo. Lo tiene que liberar. Por eso el jugador al otro día viaja sin llamar a Peñarol y pedirle permiso para viajar. Perdón. El jugador que se le termina el contrato en agosto. Se le termina el contrato. Y esto es otro elemento importante. Bien, Dani. ¿Por qué? Porque toda esta situación será dentro de los últimos 6 meses de cuando finaliza el vínculo contractual. Con lo cual, cuando finaliza, se pueden generar negociaciones con un nuevo equipo que va a estar seguramente siendo el destino del jugador. En esto no está incumpliendo el jugador. ¿Qué dice Peñarol del lado del presidente Rubio y de quienes lo asesoran? Que está bien, está dentro de la ventana de 6 meses, pero se tiene que ir cuando termine el contrato. No se puede ir en el medio del contrato. ¿Me explico? Pero como hay una cláusula que dice deberá liberarlo y desde el lado del jugador se entiende que la cláusula se está cumpliendo con esta oferta, el jugador entiende que ya cumplió con Peñarol, que operó la cláusula y que el jugador tiene que salir y que lo que tiene que hacer Peñarol una vez incorporado es enviar el transfer, el CTI, creo que es CTI o le ha cambiado el nombre ahora, pero debe liberar el transfer en favor de Red Bull Bragantino. ¿Qué es lo que dice Peñarol? Acá te estamos tratando de dar cada uno de los elementos. Dice Peñarol, bueno, pero esa cláusula no la pagan contado. Esa cláusula la pagan en 3 veces. Con lo cual, como la cláusula se tiene que pagar de manera contado, no se está cumpliendo con la condición que marca lo que está escrito en el contrato y eso que está puesto expresamente con relación a la cláusula. ¿Qué dicen los abogados de Red Bull Bragantino? Que la cláusula que dice deberá liberar al jugador con un monto depositado de $1.250.000 no dice la forma de pago. Claro. Y yo creo que la verdad Peñarol comete una omisión. Porque en este tipo de cosas vos tenés que cuidarte de la mejor manera. Al amigo que está llamando ahora le digo, amigo, está todo bárbaro, pero estamos saliendo al aire. Entonces, para cuidarte de todas las maneras, habidas y por ahí, desde el punto de vista jurídico, yo creo que debió en la cláusula poner deberá liberar al jugador ante como contrapartida el pago en una sola vez de $1.250.000. Y vos te liberás de esta situación. Entonces, acá se recurre a las bibliotecas. Dice Peñarol, si yo tengo antecedentes en varios equipos de Sudamérica y del mundo de que las cláusulas cuando se liberan se pagan en efectivo, esto tiene que operar también para esta cláusula con relación justamente al jugador La Quintana. ¿Qué dice Red Bull Bragantino? Tengo un contrato, tengo una oferta, se la envío a Peñarol por 5 años, el jugador sabe lo que va a cobrar, Peñarol sabe lo que va a cobrar, pero yo lo pago en estas condiciones simplemente porque a mí no se me obliga una forma diferente de pagarlo. Lo cierto y lo concreto, dicho todo esto, que el jugador viajó el día siguiente de haber sido el mejor jugador del Clásico, o uno de los mejores, viajó justamente a Brasil, se le está haciendo en este momento la revisación médica, Tejera estaba en Brasil esperándolo, y el jugador va a ser inscrito provisoriamente en la lista de buena fe para la Copa Continental. Sí, juega la Sudamericana, Bragantino juega la fase de grupos, está en el grupo C,
hasta mañana es el tiempo en el cual finaliza el periodo de pases. Mañana termina el periodo de pases del mercado brasileño, que es la diferencia que tiene con Uruguay, por ejemplo, ¿no? Exactamente. En Uruguay ya se cerró el mercado de pases y los brasileños continúan con el mercado de pases abierto hasta mañana, día martes. Bien, ahora el amigo que está llamando, el amigo que termina en 293 su celular, le digo, y ya se lo estoy diciendo que lo está escuchando, que como estamos saliendo al aire, en este momento no lo puedo atender. Que termina el programa, no bien termine, yo lo llamo. Así que le mandamos un saludo muy cordial. Llamó 3 veces para que por lo menos quede claro el tema. Bueno, dicho esto, retomando el tema de la Quintana, la situación de la Quintana está, sigue insistiendo, está justamente en este tipo de situación y condición. La situación y condición por la que está esta situación es justamente la que te estamos diciendo. ¿Qué va a pasar acá? Peñarol lo va a pelear. Está claro que Peñarol lo va a pelear. Yo lo que creo, mirando la información que tenemos, que el jugador no vuelve a jugar a Peñarol. Y hay que ver qué tiempo demora para jugar en Bragantino. ¿Qué va a hacer el jugador? El jugador entiende que ante la no respuesta de Peñarol va a pedir la rescisión unilateral. Se van a presentar en FIFA y van a pedir una habilitación provisional. ¿Qué va a hacer FIFA? Que además defiende naturalmente, esto ha cambiado con los años, el derecho del jugador a jugar, a desarrollar su tarea, y FIFA factiblemente lo habilite provisionalmente. Y después habrá una resolución final. En esa resolución final, quizás, o sin quizás, Peñarol sea resarcido desde el punto de vista económico, quizás de otra manera. Pero la mano pinta para que esto sea así. ¿Me explico? ¿Qué va a hacer Peñarol? Peñarol va a decir, no te vamos a dar el TMS. No te voy a dar el consentimiento para que puedas jugar en Red Bull Bragantino. Yo preguntaba, ¿cuánto puede llevar? Porque pensé que iba a llevar mucho tiempo una eventual habilitación provisional de la FIFA. A mí me dicen que no, que en 15-20 días puede haber una habilitación provisional, más allá que después se siga dilucidando el tema. Por eso, Red Bull en la Copa Sudamericana lo va a inscribir provisoriamente. ¿Me explico? ¿Por qué Red Bull quiere a la Quintana? Porque hay un jugador de Red Bull que pasó a Palmeiras, que lo vendieron en $8 millones. Y por $1.500.000 se llevan la Quintana. Ahora, dicho esto, para terminar con todo este tema informativo, y vamos a escuchar la palabra de Tejera y de Rubio en este sentido. ¿Por qué pasa esto? Porque Peñarol en una cláusula no se dio cuenta que tenía que poner algunos datos más concretos, quizás. Pero ¿por qué pasa esto? Esto pasa porque en Brasil hay un periodo de pase que recién creo que termina en el día de hoy o en el día de mañana. Mañana. Y yo pregunto, ¿por qué en Brasil el periodo de pase está abierto y en el resto de las asociaciones y federaciones de Sudamérica el periodo de pase está cerrado? Porque como yo siempre le digo acá, la Conmebol, cuando tiene que administrar y tiene que tomar y resolver y ejecutar aspectos reglamentarios, lo hace favoreciendo siempre a la CBF. Entonces, mientras Brasil, que tiene el poder económico, que paga salarios a nivel europeo, que puede de alguna forma, de alguna manera, hacer lo que quiere en el continente, todavía tiene el elemento extra de que su periodo de pases está abierto, busca jugadores en Sudamérica que sean buenos, que tengan cláusula de salida, y dice, ¿tiene cláusula de salida? Pongo, me lo llevo. ¿Y quién puede decir lo contrario? Entonces, cuando yo digo que por lo menos acá en Uruguay somos una colonia que dependemos de la Conmebol, somos una colonia que hacen la colonia y la colonia te entregan el rico patrimonio al bajo precio de la necesidad. Y cuando vos no querés entregarlo porque hoy Peñarol, que está ordenado económicamente, no quiere que el jugador se le vaya, no le interesa recibir el 25% de la transferencia, te lo llevan igual. Esto pasa porque no existimos y no tenemos el peso político encabezado por el actual presidente, que hace todo para favorecer que seamos una colonia del señor Feuda, que la Conmebol, para cambiar esta situación. Nosotros debiéramos tener un periodo de pase en su extensión, en su periodo, exactamente igual que Brasil. Sin embargo, no lo tenemos. ¿Por qué nosotros terminamos el periodo de pase el viernes anterior al inicio del campeonato? Ya pasaron 9 fechas. ¿Por qué Brasil lo sigue teniendo abierto? Entonces, lo único que te pueden hacer es llevarte jugadores. Cuando yo le digo a ustedes, no vamos a ganar nunca una Libertadores ni una Sudamericana, porque la estructura, como están armados los campeonatos, es para favorecer a Brasil. Una situación diferente, pero más o menos parecida. ¿Qué pasó con Terán? Claro. En su momento. También. Terán venía de jugar con Peñarol una Copa Libertadores que habían quedado eliminados. Cuando arranca Peñarol la Copa Sudamericana, termina Terán yéndose a un equipo que después termina enfrentando a Peñarol. En el mismo año.
Bueno, lo que decía Rubio ayer era eso, Pillo, que querían tener algún reglamento donde si a vos se te va un jugador en la mitad del campeonato, podás traer a otro. Bueno, pero tampoco es solución, porque ¿a quién podés traer? Si el resto de los continentes tiene el periodo de pase cerrado, el resto de las asociaciones Sí, claro. y federaciones, ¿de dónde vas a traer? ¿De Brasil, que tenés espacios? ¿Y quién te va a venir de Brasil, con lo que ganan en Brasil, a jugar al medio uruguayo con lo que se paga acá? Bueno, contó ayer en Punto Penal que en las próximas semanas, en el próximo partido de Peñarol, seguramente venga Domínguez y, entre otros temas, seguramente puedan charlar eso también. Para pasar en limpio, dale Juanito. Con Canovio le pasó lo mismo a Peñarol el año pasado, cuando Peñarol va a jugar a Jardines y termina ganando ese partido. Canovio, recuerdo que tuvo una lesión ahí en su rostro, fue cuando Sí, tuvo en la el ojo. fractura, Sí, claro. o en el maxilar. El campeonato ya había comenzado, estamos hablando del campeonato de apertura, jugó ese partido, se lesionó, viajó y se fue a jugar al Paranaense, donde juega actualmente Canovio. Bien, dicho todo esto, para sintetizar el tema, el jugador está en Brasil, pasa la revisación médica, lo van a inscribir en la Copa Conmebol Sudamericana, provisoriamente, y se va a esperar o que se llegue a un acuerdo con Peñarol, que creo que no va a ser fácil y no se va a llegar desde el punto de vista económico, o este tema termina en la FIFA y se va a pedir la habilitación provisional del jugador, donde seguramente FIFA, en función de lo que tenga a mano, se la termine dando. Más allá que Peñarol va a terminar argumentando todo lo que entienda para que esto no acontezca. Si esto no se le termina dando al jugador rápidamente y esto sigue en un litigio que tiene que resolver FIFA, seguramente el chico que no va a jugar más en Peñarol pase un buen tiempo antes de llegar a jugar en el Red Bull Bragantino.